A ver, mientras tanto hay que hablar de economía y le voy a preguntar a Hugo Vázquez, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasó en la primera semana de economía para Massa, candidato y ministro a la vez? ¿Cómo estás, Rolo? Buenas noches. La verdad es que junio cerró... Pagó el fondo, ¿eh? Pagó el fondo, sí, efectivamente se Y concretó. la plata no vino. Se concretó, se esperan novedades la próxima semana. En principio habría novedades la próxima semana, el equipo económico está viajando a Estados Unidos. Era necesario generar el gesto hacia el Fondo Monetario para continuar. Es decir, la Argentina está renegociando. Tenía que mandar la plata. Definitivamente, y hizo un esfuerzo en términos de yuanes. Incluso se afectó el swap que se había firmado, que se firmó con China, para completar ese pago de 2.700 millones de dólares. Pero era necesario para, obviamente, continuar con la reformulación del acuerdo. Vos sabés que hay que reformular metas de inflación. La inflación pactada para este año, obviamente, no va a cumplirse. Que parece que igual está bajando un poco. Está bajando. Ahora se va a conocer en la semana que viene. Hay un consenso entre todas las consultoras que miden precios en alta frecuencia en que la inflación está en torno al 7%. La inflación de junio bajó respecto del mes anterior. Estaría en torno al 7%, incluso algunas muy serias plantean que estaría un poco menos del 7%, pero en principio está en ese orden. Está hablando de Mariana del Poyeto, que algunos dan 6,6, y lo cierto es que lo que más preocupa sobre todo a los sectores más castigados es que alimentos y bebidas se supone que va a volver a andar por debajo del 6, va a estar en 5,5. Pues el primer mes que pasó esto fue el mes pasado, porque desde noviembre venía superando siempre alimentos y bebidas enormemente. ¿Para antes o después de las PASO se esperaba algún tipo de rebrote del dólar? Sí, es llamativo. Ahí tenemos unas placas. Acá hay una. Esta placa no sé cuál es, pero. Esta es la del rebote de los bonos y acciones. Esto es lo que pasó en junio. En junio, la verdad es que el mes que cerró es uno de los meses óptimos, mejores de los últimos años. La bolsa. ¿Y esto cómo se interpreta políticamente? Eso es, lo titulás trade ¿En la electoral. timba o es...? No, a ver, los activos argentinos venían por el piso, venían por el suelo realmente, tanto bonos como acciones. Si bien las acciones venían ganando terreno en los últimos meses, estaban realmente muy rezagados. El cierre de listas, la conformación de listas, esto que dijimos en el programa anterior, que de alguna manera se haya consolidado tanto junto por el Cambio como por el oficialismo, Sergio Massa consolidando la unidad dentro del oficialismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay inversores que compran barato porque creen que va a subir. Hay una oleada de inversores que están apostando por la Argentina porque de alguna manera se estabilizaron expectativas hasta diciembre, si lo querés, con la consolidación. Entonces quiere decir que no va a haber un golpe de mercado. Que no se va a disparar. O sea, porque acuérdate que siempre está el efecto pospaso. Decían pospaso, se dispara el dólar. Todo lo contrario. De hecho, te diría que lo que viene es continuar, me parece, con esta realidad alcista. Hubo declaraciones de bancos internacionales que dijeron, chicos, si quieren hacer negocios ya en el mercado europeo, el mercado norteamericano está como en un tope. Ahora el negocio está en ver los grupos más castigados y los del fondo de la tabla. Entonces, no es que lo recomendaron solo a Argentina, recomendaron a Argentina, Turquía, Argentina, absolutamente. En el combo de emergentes, Argentina empieza a ser una opción en términos de inversión internacional. Ustedes recuerden que el año que viene y el próximo, la Argentina va a tener un perfil exportador que no tiene hoy. Hoy la Argentina está viviendo un proceso de crisis, recesión muy complicado. El 2024 y el 2025 el escenario... Lo que dicen todos, el final de la sequía más el gasoducto va a permitir una mejor situación de divisas. Más el litio, la Argentina en el 2024 genera una expectativa de exportaciones, litio, gas y petróleo por vaca muerta. Y los agronegocios, la sequía habrá terminado para el inicio del año que viene. La Argentina tiene una expectativa, una proyección de exportaciones importante, 2024 y 2025. Lo que estamos viviendo no tiene nada que ver con lo que la Argentina va a vivir próximamente. ¿Qué es esto, Fer? No, estos son los datos que destaca él. Yo tengo otras placas que son un poco más preocupantes. Claro, fíjate lo que pasó. Bueno, 16 de las 21 acciones líderes de la Argentina en el último mes aumentaron entre el 68, 65 y 69%. En promedio, casi el 70%, 16 de las 21 acciones, solo en junio. El Merval aumentó en junio 25%, promedio. Y los bonos, esto que decíamos, empiezan a apostar por los bonos que estaban a precio de saldo. Estaban a precio al 30%, lo venimos diciendo. La semana que viene y estaban a precio de default. La Argentina venía, en términos de bonos y acciones,
regalada. Y la verdad es que esto empieza a revertirse porque y acá están cambian las causas expectativas a futuro. Lo que vos decías. Sí. Ahí tenés, de alguna manera un punteo de lo que está pasando en términos de interpretación económica. Hay un mejor escenario para el próximo año. La Argentina va a terminar con este ciclo de sequía y va a generar un mejor perfil exportador. Obviamente se consolida una posición de centro, tanto el oficialismo como la oposición. Pierden fuerza, yo te diría, incluso cuando se conoció el plan Melconian, no había, ¿viste? ¿No? El plan Melconiano decía grandes cosas que no estuviera haciendo este gobierno. Ya los propios equipos económicos... Las cosas, las soluciones extremas de Milei y Bullrich. Empiezan a desinflarse, la cuestión de la dolarización empieza a desinflarse, la cuestión de salir rápido del cepo, sin ningún tipo de plan económico. En principio, de hecho, la sociedad, a partir de los resultados provinciales, vos te das cuenta que empiezan a tener un grado de responsabilidad en cuanto a las elecciones provinciales hasta acá. Parece que, de alguna manera el mercado visualiza que la Argentina empieza a ir por el centro y se aleja de los extremos. Sí, Juan. No, lo que te decía, que voy a agregar que lo que decía Vázquez, apuntado a que la campaña de Massa tiene que sí o sí ir apuntada hacia la clase media, dar un impulso. Mañana hay una reunión del Gabinete Económico y a la tarde se anuncian medidas con la hora 12. Que eso va a apuntar también a tratar de sostener a esa parte. Ahora voy a lo que quiero ir es a lo que a mí me preocupa, a ver qué opina acá Vázquez, ¿no? Porque, fíjese, esto es la cantidad de reservas del Banco Central cuando era nombrado Massa. Massa lo nombraron el 28 de julio del 2022 y asumió el 3 de agosto. El Banco Central tenía 38.232 millones de dólares. Pasemos a la que sigue. Ahora, después de pagarle al fondo, quedamos en 27.933 millones y la semana que viene, el 9 de julio, se pagan 1.000 millones de dólares por los bonos soberanos. Vamos a estar en 25.000. Ahí está, bonos soberanos, pago el 9 de julio. Eso sí. Lo que es increíble es esto. Massa llegó con 38.000 millones y está en 29.000 y hay una pax cambiaria llamativa. Que, acá está la responsabilidad del fondo. Bueno, había pronósticos apocalípticos para esta época. Bueno, pero... Hay que ver... Escúchame, ¿sabés cuánta plata tenía el Banco Central cuando Macri pidió los 40.000 millones. Tenía 48.000, 20.000 millones más. Esta paz cambiaria. Entonces, y no tenía sequía. Y no tenía sequía, acá te quieren hacer una corrida, hay que ver el fondo, hay que ver la responsabilidad que tiene, porque cuando fueron Massa y Alberto y se encontraron con Biden y le dijo ya a la muchacha por esta Helen, no sé cómo se llama, Janet Yellen. Bueno, te va a resolver todo. No, el fondo si no llega la guita, yo no sé qué pasa. El fondo tiene responsabilidad, sin lugar a dudas, el fondo tiene responsabilidad, pero esto que decís, la tranquilidad, la pax cambiaria que hay en el mercado es llamativa, de vuelta. Acabamos de repasar datos de un junio fenomenal, bajó el riesgo país y el dólar está estable. No, y está funcionando el tema de que viene mucho turista de afuera. Tiene que ver con las expectativas. Hay cosas, es decir, el mercado funciona, los movimientos que ves en el presente tienen que ver con las expectativas sobre el futuro. Si el mercado siempre adelanta, los mercados siempre adelantan por lo que ven en el futuro. Y en principio, me parece que, de vuelta, está adelantando un futuro 2024 distinto. Bueno, estaría bueno que gane quien gane. Ahora, en principio, gane quien gane, de vuelta, sobre el centro. Es decir, esto es clarísimo. Cuando hablas con inversores, con grupos de inversores, te plantean claramente aquello que pasaba con Milei, ahora por supuesto se desinfló, pero todo lo que tiene que ver con propuestas disruptivas en los extremos genera pánico, no solo en los inversores locales, sino en los inversores y en los organismos internacionales. Pánico porque no saben en lo que termina la Argentina. O mejor dicho, saben concretamente que la Argentina no resiste en términos políticos y sociales cualquier tipo de medidas disruptivas. Ahí puede ser lo que decía Fer en el sentido de que, te pregunto, ¿no? A ver qué opinas sobre esta paz cambiaria. ¿Tiene que ver o tiene relación con que aquellas personas que mueven ese cambio confían en Massa? Que cuando cuando hicieron la primera movida cambiaria, era Milei... No, es porque... Pregunto. No, hacen plata. Porque no les conviene. Acá no hacen beneficencia. Sí, hacen plata, pero no hacen beneficencia. Pero tiene más limitaciones. Pero si a Massa le va mal, está bien. o el que viene es Milei, no creo que puedan hacer mucha plata igual. Tiene más limitaciones ahora para ser movidas por algún tipo de parking que de 15 días y cosas que se han puesto, que no cualquiera puede hacer una corrida tan fácil poniendo guita porque no la puede mover de cualquier manera. Pero hay otro tema, que es... Acá la lucha es
Si yo me siento sobre la reserva y no le doy a nadie más que importe nada, seguramente el dólar quizá no se mueva más y no venda más reservas, pero la actividad económica va a caer. La magia acá está en que la actividad sigue, no hubo todavía, no entramos en recesión misteriosamente. Imagínate vos que están faltando 10.000 millones de dólares, pero la sequía fueron 15.000 por lo menos. Es decir, que se hizo más. 20.000. ¿No? Van a terminar siendo 20.000. El agujero en términos de exportaciones. Entonces, lograr por la mantener, sequía son 20.000. mantener actividad económica y que la economía siga creciendo poquito y no entre en recesión. Ahora, hay un momento que si vos tenés que dar para importaciones, si no entra en la plata y no te igual la digamos que si Massa se mantiene en el Ministerio de Economía y es candidato, su mejor carta de campaña van a ser las medidas de gobierno. Por eso mismo, con y esa la no medida de devaluación gobierno, oficial. ¿Cómo? La no devaluación del tipo de cambio oficial. Claro, y me parece que ahí estuvo gran parte de la estrategia oficial exactamente. de que él sea la cara del que sea candidato. Estos datos buenos de la economía que cerró junio, estos datos tienen que ver con eso, con que en principio, digo, el oficialismo cerró detrás de un candidato que primero es confiable para el mercado, es confiable en términos de previsibilidad económica y además va a tener el volumen político para llevar el barco hasta octubre y luego diciembre, en caso de que, digo, independientemente del resultado electoral. Es muy sensible lo que está pasando en materia económica. Es fundamental que la Argentina genere o garantice previsibilidad en términos económicos. Y continuidad para ver qué viene. Continuidad, por eso es importante la figura de Massa. Pero dentro de la interna de ellos también yo creo que les resulta un poco más seguro la reta que Bullrich. Porque Bullrich con esta onda de palo para todo. Bueno, el otro también tiene palo para todo. Por eso lo de los extremos. Tanto Bullrich, por un lado, como Milei, plantearon, digo, no lo digo yo, lo dijeron ellos, claramente posiciones disruptivas, posiciones que, o filo dolarización. Cuestiones cosas nadie que cuando fueron a rendir examen ante los grupos empresarios, ni Bullrich ni Milei se quedaron como flojos de papeles. No, por supuesto, pero porque la propuesta es floja de papeles. Es decir, Milei, lo voy a decir con total claridad, Milei no puede atravesar la frontera para hablar de esto en ninguna universidad del mundo que se precie de tal. Claro. Solo algún foro de Vox en España, es decir... Es más ideológico que técnico. Son cuestiones absolutamente ideológicas, no tienen fundamentos económicos. Vos vas a Estados Unidos y en Estados Unidos te dicen no dolaricen. Digo, no hay ningún economista serio, ninguna casa de altos estudios seria que te dicen que hay que dolarizar la Argentina. Todo lo contrario, la Argentina tiene que tener cierta flexibilidad en el tipo de cambio. Hay que hacer un montón de otras cosas, pero no dolarizar. Hugo, gracias por venir. Por favor.